¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que nuevamente estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que hoy, frente a ustedes, vuelve a la luz. Sale nuevamente al ruedo en un año más. Celebramos este 2025 con el primer programa del ciclo 2025 y nuestro octavo año en el aire sin micrófono, como en aquel primer programa, grabando el audio con un teléfono, porque nuestros equipos están dañados. Pero el que no está dañado, el que repara toda herida, el gran conciliador, no voy a decir el que restaura las cosas por respeto a las ideas del doctor Porrini, ha decidido manifestarse ante nosotros para un año más por lo menos, y quién sabe cuántos, seguir iluminando nuestros caminos en esta titánica tarea, en este bravo ascenso que es La Última Página. Profesor Porrini, el ínclito, inmarcesible, único e irrepetible, los saludo con el placer de volver a encontrarnos con nuestros telescuchas. ¿Cómo le va? Procónsul. Me invadió el espíritu exactamente. radiofónico de pronto. Ustedes saben que ya los títulos que nos hemos puesto, de hecho nos comunicamos así, Sí. condesa, procónsul, tenemos doctor, el grupo de príncipe, producción senescal. Sí, tenemos nuestros títulos de Exactamente. nobleza. Y aquí estamos, Sebastián, muy contentos. Sí. Después de un descanso reparador, hemos vuelto de las vacaciones hace un tiempo, par de semanas, pero muy contentos, muy dispuestos a retomar la tarea de cada lunes y bueno, contarles un poquito la idea de que este año vamos a seguir, por supuesto, con La Última Página. Obviamente. Hace un par de semanas nuestros amigos y colegas de Verso a Verso empezaron con su ciclo, estamos muy contentos también con ellos. Por favor, les pedimos que compartan el contenido, que se sumen. Totalmente. Y un pequeño anuncio importante, para que tengan en cuenta, este año 2025 no se va a acabar el hilo de Ariadna, con el hilo no se ha terminado. El año pasado estuvo bastante problemas de horario. Pero un problema de horarios que no han cambiado este año. No, tenemos los mismos problemas y hasta te diría un poquito más apretado. Un poquito más. Con lo cual la idea que terminamos de charlar era hacer con el hilo de Ariadna, tal vez una vez por semana, tal vez cada 15 días, en rotación con los amigos de Verso a Verso, pero sí como fue en su origen, uno y uno. Claro, lo vamos a hacer por separado. Nos vemos bastante con Porrini, sí, eso es verdad. Pero claro, no es para estar grabando. No es para estar grabando. Estamos demás. Viajando, estamos trabajando en otro lado. La idea sería volver a ese formato. Exacto. Y en algún momento reunirnos. Claro, cuando el tema lo amerite, por ahí hacemos el esfuerzo y demás. Una cosita más, Diego, adelante. Les aviso que la Academia ADE, que está subiendo cursos nuevos, por favor presten atención, nos ayuda enormemente que colaboren con ello. Es una devolución también, hay un curso nuevo sobre poesía, tanto para lectura como para producción, que dictan Cecilia y Alejandro, que está muy bueno, y se van a sumar otros cursos más. ¿Sí? Este año va a haber renovación, por supuesto algunos de los que ya están subidos van a continuar o se van a bajar por un tiempo. Esto no quiere decir que desaparezcan, se bajan porque la plataforma permite 5 cursos, entonces los bajamos, se guarda un tiempo y a medida que se van pidiendo se pueden volver a subir. Recuerden que está el curso de Hamlet, del profesor, está el de la Divina Comedia, está el de tragedia griega, está el de escritura, el taller de escritura, García Lorca. El de García Lorca, bueno, y ahora se suma el de poesía. Y respondo a una pregunta que nos hacen siempre. Sí, va a haber un curso de latín, sí, aunque no lo crean. Lo que ocurre es que el curso de latín queremos que salga armado de una manera que tenga al menos 10 clases preparadas, para que sea con todo. Y eso lleva muchísimo tiempo. Estamos viendo todo el tema, incluso la metodología, porque hay muchas formas de abordar una lengua clásica y bueno, queremos que sea lo más didáctico posible. Bien, Diego, eso Antes es todo. de seguir, que ya vamos largo y tendido, necesitamos hacer este agradecimiento y este reconocimiento a la generosidad del querido Marcelo Di Marco,
de su Maestro. amada Nomi, de la familia Di Marco, Maru Di Marco, que nos han recibido el 7 y 8 de febrero en su casa en Mar del Plata, en Lanita, y hemos participado muy amablemente invitados por el Centro Joseph Piper de Mar del Plata, y hemos estado allí dando una pequeña charla. Seguramente alguno de los que está viendo este video participó, obvio, pero enorme agradecimiento a Marcelo, a Nomi y a todo el equipo editorial, creativo y de trabajo del taller de corte y corrección. Sí. Por favor, vayan, consulten la página de Marcelo. La página de Marcelo. Aparte, no olviden ustedes que es un taller que desde 1979 se está dictando. Marcelo, Nomi, su querida esposa, y hay algún profesor más, profesora que está colaborando también. Es un equipo. No queríamos dejar pasar esto, es el primer programa. A cuerpo de rey nos trataron. Exactamente. De hecho, estuvimos nadando en una piscina cuasi olímpica. Claro. Y disfrutando con el querido maestro Marcelo Di Marco. Y anécdotas que llevarían semanas. Semanas y tal vez haya que hacerla en un ámbito un poco más privado y personal entre una los cosa, amigos. Una faceta, hay que nombrarlo. Hay una faceta. Marcelo tiene un canal que se llama Encuentro Cuchillero, así como lo escuchan. Ustedes dirán que se reúnen a matar gente. No. No, es un programa especializado en cuchillos. Cuchillería. Marcelo tiene una colección. No solo una colección, sino un conocimiento y una pasión por el mundo de la cuchillería y de todo tipo de instrumentos de supervivencia. Impresionante. Máquina de hacer agujeritos. Sí, claro. Sí, la máquina. Sí. Pero realmente Marcelo, Nomi, son de una calidez. Estuvimos en su casa, en medio que siempre es algo, nos sentimos muy, muy cómodos. No, y aparte, si consultan la página van a ver que la propuesta que tienen del taller no es simplemente un tallercito literario, no. Es realmente ha sido una escuela y sigue siendo una escuela de escritores. Bueno, entre ellos, por ejemplo, Cristian Acevedo. Sí, exacto. De quien vamos a hablar largo y tendido seguramente en algún programa. Bueno, basta. Vamos al tema de hoy. Porque después el video empieza en el minuto 10. Nos falta alguno la gente parece que no tolera el tiempo que tenemos que dedicarle. Vieron que el cura, antes de dar la bendición final, pasa todos los avisos parroquiales, porque si no la gente se va, claro. La secretaría parroquial estará claro. En horarios insólitos. Hoy están viendo ustedes el primer programa del ciclo 2025 de La Última Página y hemos decidido, como solemos o tratamos de hacer cada vez que volvemos al ruedo, un tema así como árido, picante, potente, y en función de que nuestro padrino estético, literario y demás fue el gran Roberto Calazo, Dios lo tenga, San Roberto Calazo. Vamos a movilizar el proceso de canonización y beatificación primero. Mi iglesia católica, apostólica, ortodoxa, no cismática, más sí dogmática. De Krasvoyaya. Lo he hablado con la condesa. Esto va a ser muy difícil. Lo que viene aquí va a ser muy difícil de acá a una hora. Téngannos paciencia. Venimos muy sobreestimulados del verano. Totalmente. Mucha lectura, mucho cine también. Notarán que hay agua. Sí, hay agua. Estamos como. Igual son las 10 de la mañana, así que sería un poco peligroso ya estar bebiendo a esta hora. Roberto Calazo. Vamos a dedicarle hoy un nuevo programa. Paradójicamente, de Calazo hemos hablado, en La Última Página, el primer programa, por supuesto, La literatura y los dioses. En ese mismo año le dedicamos un programa a los 49 escalones. Luego hemos hablado de él, por supuesto, de manera tangencial en temas como mitología, las bodas de Cadmo y Armonía. Hemos citado sus ideas sobre la ruina de Cash y demás. Pero hace 8 años casi que Calazo siempre está como una suerte de Tengo en mente un seminario, profesor, al que quiero que demos. Cuando quieras. Como una suerte de voz tutelar, ¿no? Hay siempre uno dice, a ver cómo Calazo dirá algo sobre este tema. Vuelve a maravillar, ¿no? Y uno abre
Mira, se me pone la piel de gallina. Uno abre cualquier libro de Calazo, por supuesto hay una gradación de complejidad. No es lo mismo El Ardor que Claro. La literatura y los dioses. No es lo mismo La ruina de Cash que El Rosatiépolo o que La Folie Baudelaire. Exacto. O que este libro que vamos a comentar hoy, que es el último libro publicado, no publicado en vida, póstumo, entiendo. Publicado el año pasado, en diciembre del año pasado. El creo. libro de todos los libros. El libro No sé si de en todos los italiano libros. salió en vida, me parece, Diego. ¿Sí? Me parece. Puede ser, creo que es del 19. Ya te Creo que es digo. del 19, no, me corrijo. La No, traducción. pero, por favor, llegó a la traducción, la traducción sí, llegó exacto. debe estar ahí. 2019, 2019, Milán, claro. le pegué. Exacto. O sea que no es una Y publicación 2024 en póstuma. castellano. La traducción es póstuma. Que es de Pilar González Rodríguez, no es de Edgardo Dobrí. Que venía traduciendo sus obras. Bueno, por supuesto, si están viendo esto en Argentina, paciencia, porque, bueno, no está el libro todavía, por lo menos. Hay que mandar nosotros lo conseguimos gracias a un amigo que gestionó el envío desde España. Así, si están, por supuesto, en España, lo pueden conseguir. El libro de todos los libros. Y acá entramos en un tema y en un problema y en una conversación, me parece, y discusión en torno de estos temas que es necesaria. Rápidamente, para que entiendan, a ver, il libri di tutti i libri, ¿no? El libro de todos los libros, ¿no? Biblia, ¿no? En griego. Biblia, ¿no? El que toma todos los libros. ¿De qué trata el libro? Por supuesto, es una lectura, una relectura, una, ¿qué diremos? Una suerte de reescritura del Antiguo Testamento, pero específicamente de la Torá / Pentateuco. Exacto, los 5 primeros libros. Por si no lo saben, por ahí los que, por supuesto, están en la fe católica, cristiana, tienen un conocimiento, esperemos, teórico práctico del funcionamiento de la Biblia. La Biblia es la unificación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Totalmente. Correcto. Los evangelios, etc. En el Antiguo Testamento, como sabemos, hay 5 libros, ¿no? Los 5 primeros libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que la tradición cristiana católica comparte con la tradición judía. Totalmente. Claro. Ahora, libro sagrado. Libro sagrado. El Pentateuco, son 5 primeros libros. Ahora, sobre el Pentateuco, sobre la interpretación, sobre la exégesis, hay bibliotecas enteras. Sí. Creo que nunca encontré en mi derrotero de lecturas así de... Y mirá que he leído el Pentateuco cuando era más joven, no importa, pero me metí en ese tema. Lo que hace Calazo, como decimos, a la Calazo, ¿no? Va a considerarse como una forma de pensar y de escribir. Sí. Es algo realmente, no quiero usar la palabra innovador, porque no lo es sumergirse en el estudio de la tradición, judeo-cristiana, desde otro lugar, y como bien dice Sebastián, es revelador. Exacto. ¿Por qué? Bueno, Diego, muy buena la introducción. El libro de todos los libros, como él lo llama, miren aparte el título, ¿no? Tan borgiano por otra parte, ¿no? Se divide en 12 capítulos, o sea, son 5 libros, pero Calazo los narra de otra manera, los desordena si se quiere, o los ordena a su manera. La Torá en el cielo, capítulo que es necesario para leer, muy breve, son 4 o 5 páginas, hablando de la eternidad de la palabra de Dios y por lo tanto la idea de que al ponerse por escrito ya ha sido pronunciada. El segundo, que es Saúl y Samuel, todo el tema de la monarquía, el pedido de un rey. David, ni hablemos, ¿no es cierto? Salomón, por supuesto, los 2 grandes reyes. Impías alturas, donde está todo el conflicto justamente de esto de
de los errores del pueblo judío, el cometer errores constantemente y el Yahvé intentando volverlos al camino. Los que se marcharon, fíjese el título hermosísimo, ¿no? La diáspora, esta idea. Moisés, obviamente, capítulo 7, inevitable, ¿no? La ley mosaica rige la tradición judía. Un espectro irredento, qué título, ¿no es cierto? Un espectro irredento en torno justamente de la imagen de la divinidad y de la imagen de lo que se aparece como fantasma, como fantasmático. Las primeras generaciones, que uno podría hablar aquí del tema de números, ¿no es cierto?, de todas las enumeraciones de genealogías. Ezequiel B, ¿qué título? No es Ezequiel, Ezequiel B es el visionario, el gran visionario, ¿no? El visionario en el sentido trascendente. El número 11, en torno al templo destruido. Ustedes saben que la tradición judía tiene toda una fuerza enorme en torno del templo, del valor del templo. Y el punto 12, bueno, no puede ser otro, el Mesías. El Mesías. Ahora, ¿cómo lo trata el Mesías? Ah, bueno, yo tengo marcado alguna cosita que es genial. Si me permitís, Diego, para romper el hielo y para que nuestros oyentes puedan disfrutar de la prosa de Calazo, fragmentito del comienzo y nos metemos de lleno, ¿no? Dice, la Torá en el cielo. 974 generaciones antes de que el mundo fuera creado, fue escrita la Torá. ¿Cómo? Con fuego negro sobre fuego blanco. Era la hija única de Yahvé. El padre quiso que viviera en tierra extranjera. Los ángeles oficiantes le dijeron, ¿por qué no se queda en el cielo? Yahvé respondió, ¿qué os importa a vosotros? Se acercó a un rey que tomó a su hija como esposa. Yahvé le dijo, te he dado a mi única hija. No puedo separarme de ella, pero ni siquiera puedo decirte que no la tomes, porque es tu esposa. Concédeme tan solo esto, que donde quiera que vayáis, haya una habitación para mí. Así empieza este libro. Si ustedes van a la Biblia, ¿no es cierto?, es decir, al Antiguo Testamento, van a encontrar el relato de otra manera, totalmente. No empieza de ninguna manera así, ¿no? Estamos hablando del caos, la separación del caos, la luz, ¿no es cierto?, el fiat lux, la creación, los 7 días, etcétera, etcétera. Pero Calazo desmonta el texto para llevarnos directamente a la idea de que el texto que en realidad estamos leyendo de la Biblia ya ha sido escrito, es femenino. Qué interesante, ¿no? La manifestación de la palabra femenina en un sentido notable. ¿Saben por qué? Porque Calazo, que también escribió un librazo sobre, perdón por la rima, un libro enorme sobre la tradición india, que es El Ardor y Ka, los dos, ¿eh? Habla justamente de la vaca de la palabra, el animal sagrado entre los indios, que es la palabra primigenia, también la palabra sagrada, la palabra que se manifiesta. Esa palabra es oral, no lo olviden, es oral y se pone por escrito después. Incluso los indios mismos van a tardar tiempo en levantar templos, ¿sí? En el caso del pueblo judío debe hacerlo porque la habitación en la que va a vivir Dios en la casa va a ser el templo, ¿no? Obviamente. Diego. A mí voy a decir 3 cosas. Vamos. Como para intercambiar. La primera, mientras uno escucha a Sebastián leyendo los títulos, dice, tranquilamente podrían ser los capítulos de una novela. Uh-huh. Y otra vez, cuando nosotros decimos a la Calazo, Uh-huh. Escribir a la Calazo es, digamos, no tener muy claros los límites entre ensayo y ficción, literatura, poesía. O sea, Calazo, bueno, por supuesto, como lector que era, ha logrado, digamos, unificar y complementar muy bien la densidad
del ensayo, porque son ensayos en definitiva, son Exactamente. postulados que se ha pensado a partir de la lectura. Pero con una prosa y con un modo de hilar la construcción de los personajes, de los personajes, de las Sí, situaciones, de sí, los sí. hechos, una anécdota pequeñita que tal vez en el Antiguo Testamento o en tal libro del Antiguo Testamento queda como, y había allí unas asnas, por ejemplo, en el Ya. capítulo 1, ¿no? Ujú. Calazo toma eso y empieza a decir, bueno, las asnas estaban allí porque cubrían, y empieza a, justamente Con como una dijo Sebastián, erudición. a desmontar todo eso Ujú. con erudición, pero sin la solemnidad Ah, no. y la esa cosa Con engolada, respeto, pero sin solemnidad, sin ¿no? solemnidad. Exacto. No busquen el kefir, confrontar, pirulo de No, no, tal, no, no. véase, No no, hay nota al pie. paréntesis, ¿viste? Ya ve, dos puntos, Claro. no, Fin de cita. fin de cita. Sí, por supuesto, Vos, sí, tiene todas la las bibliografía. referencias y la bibliografía Atrás. del texto bíblico. Exacto. No es que, No. cuando digo citas me refiero a ese aparato a veces un tanto ampuloso y petrificado, hasta me atrevería a decir que está un poco socavado también ese Ujú. instrumento de la crítica, ¿viste? Que comienza la Sí. cita, fin de cita. No, no. Calazo ha logrado esa amalgama entre la fluidez de la narrativa, con momentos de cierto vuelo poético, y la densidad del texto de análisis ensayístico. Sí, señor. Desde Amiano Marcelino hasta Simone Weil, pasando por Martin Buber, Sí. están citados, Mm. pero están inmersos en el texto. Eso es lo Eso interesante. es lo primero que iba a decir. Lo Perdón. segundo, o sea, esta conjunción entre ensayo y ficción o narrativa, literatura. La literatura y los dioses, por otra parte, Claro. ¿no? En segundo término, como bien dijo Sebastián, se ha desmontado el relato, pero disculpen, la escritura, El texto, claro, la Torá. fuera de tradición oral en un comienzo, luego pasó a la tradición escrita, la Jojma Ujú, como sabiduría, la Torá como ley, que eso también está explicado allí. ujú. Entonces uno puede entender integralmente todo el relato del Antiguo Testamento, de esos 5 primeros libros, no de una manera desordenada, porque el primer contacto que van a tener es decir, pero ¿por qué empieza por Saúl y Samuel? Claro, Si la Torá empieza, o la Biblia empieza por el Génesis, claro. Y porque Abraham. la Biblia Exacto. tiene un orden, Claro. aquí está el comienzo, Ujú. desarrollo, y hacia allá vamos. Exacto. Calazo logra detenerse dentro de ese proceso de creación y de desarrollo del pueblo elegido, detenerse en lo que él considera el orden de jerarquía. O sea, ¿cómo vamos a llegar acá? Claro. Al Sí, Mesías. empezamos a llegar acá. Estamos in media res, empieza la Exacto. cosa. Exacto. Y esto que digo es, no lo lean buscando un análisis ensayístico del orden real del Antiguo Testamento, Claro. sino con esta premisa. Se van a encontrar con un rompecabezas, Ujú. leía por ahí en alguna reseña, como un cubo Rubik. ¿Vieron el Sí. cubo que tiene caras de distintos colores y hay que, bueno, tiene un movimiento y todo tiene una razón para que eso se articule hacia el final del libro. Exacto. Y creo que acá viene la tercera pata, y ahí ya, Seba, si querés, Adelante, continuamos. adelante, por favor. Voy a cometer tal vez una imprudencia, pero si uno tuviese que sintetizar el fenómeno Calazo, yo creo que la gran pregunta o el gran intento de responder una pregunta de Calazo es de qué manera el advenimiento del concepto de ley Ujú. y la fundación de la ley a través de la palabra sagrada ha configurado lo que en algún momento conocimos como cultura occidental. Qué bueno. Y bien digo esto, y ustedes me van a decir, pero Cay y el Ardón no pertenecen a la cultura occidental. Justamente porque, hay que decirlo, negar que hay relaciones, que hay contactos, que hay intuiciones. En el indoeuropeo mismo. Bueno, por eso digo, ¿qué fue o qué podría haber sido Occidente a partir de esta famosa y tan citada frase, el primo mito
El mundo es eso. El Exacto. mismo mundo es el primer mito. Exactamente. Y a partir de esa premisa, entender los fundamentos de lo que fuera o pudo haber sido Occidente, Galasso dice, bueno, pienso, ¿no? Se me ocurre, pero quiero llegar ahí. Entonces, ¿cuáles son los grandes temas de los que hay que hablar? Y hay que hablar de la mitología, de la literatura, del arte, de la cultura, de Occidente. Ujú. Y Occidente, desde el Valle del Indo Ujú. hacia acá, Ujú. digamos, hacia el este, perdón, hacia el, sí, el Sí, es oeste el... del occidente, del este al oeste, tiene un entramado de complejidades que en el fondo, en la raíz del asunto, tiene vasos comunicantes que son realmente significativos. No por nada, el primer capítulo, luego de la Torá en el cielo, el capítulo que le sigue, Saúl y Samuel, Ujú. es la historia de la instauración del soberano. Exacto. Y dice algo, yo lo tengo acá anotada, tengo anotada la cita. Saúl es el vidente, que es Samuel, perdón, cerca de un pozo. Y dice lo siguiente. Sucedió entonces algo irreversible, ya no sería un pueblo sacerdotal, guiado por los que administraban la justicia, dirigían los sacrificios y custodiaban el arca, el orden de lo sagrado. Exacto. Sería una nación, lo pone con mayúsculas, una nación más, donde todo converge en un ser individual, el soberano. Los reyes, se pregunta, una debilidad, algo que necesitaban los otros. Claro. Claro, el pueblo elegido supuestamente no necesitaba La ley. de esa... De esa ley, Pero los seres humanos nos oscurecemos con bueno, el tiempo. Bueno, mi los pueblos ni tesis, o hablemos. más mi tesis, que engreído, ¿no? Pero mi primera aproximación es esa idea de que en definitiva ya estaba en la ruina de Cash. eh, yo no leí ni Can ni el Ardor, entonces no puedo establecerlo, pero Es la lectura de los Vedas, ¿no? claro, Y no, estoy Upanishad. totalmente neófito en ese asunto. Pero creo que si empezamos a mirar, a hilar fino en esa suerte de lectura entre líneas, Calazo lo que busca es tratar de pensar o de responder a partir del mito y de todo lo que hemos dicho, eh, algo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. ¿Cómo es? O sea, ¿cuáles son las causas? Y no es solamente las causas de haber perdido el orden de lo sagrado, y no solamente como pataleo caprichoso de decir, ay no, hemos perdido esto, ahora vamos a reaccionar Sí. contra la modernidad, pues eso es relativamente fácil y cada vez es más fácil si uno asume la voluntad de hacerlo. Ujú. Sino, ¿por qué? Claro. ¿Cómo? Las causas. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Y bueno, ¿y Sí, cómo tengo que señor. contar? Y para llegar a eso, no lo puedo decir, bueno, en el año 1488 sucedía entonces, no. Voy a irme al príncipe de Talleyrand Sí, en la ruina de Cash. el primer gran Voy libro. a escribir sobre Baudelaire, un libro que se llama La Folie Baudelaire, que es algo así Mm. como lo absurdo, Claro. Olieran las casas eh, donde se... no, Mm. estoy confundiendo con La- la- Folie. Fue en francés folie, sí tiene el sentido de locura, pero folie se le decía también en París a las casas de las Bueno, amantes. la casa de las amantes de Baudelaire y tal. El bulo, El, como dirían acá los... el sauna. Claro. Que no Eh, necesariamente era el lugar donde se reunían a pensar y sí. demás. Y ahí, por supuesto, había otras cosas. Y Calazo empieza a desarrollar, creo que en una decena de libros, un poco más. Mm. Yo creo que. Yo estaba pensando, Diego, mira, Perdón justo por para llevarte, no, al contrario. Fíjate, por una parte, la pata, vamos a decirlo así, ¿no? La pata de la India. Cae el viene de la ardor, India. ¿no? Cae el ardor. No es en orden como aparecieron en los libros. La pata griega, el cazador celeste, las El bodas agua de de Cadmo y Armonía. armonía. Muy bien. O sea, las grandes tradiciones, ¿no? Faltaba Faltaba. la tradición judío-cristiana, judía fundamentalmente, que diera pie a todo ese elemento. Y luego sus libros sobre lo que podemos llamar cultura
la cultura occidental ya estable. La ruina de Cash, que para mí es una joya en todo sentido, lo estoy mirando allí, ahí lo tengo. Un libro, ¿Acaso el más difícil? sí, 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 que empieza con la muerte En del Mar del príncipe Plata lo compré. Talleyrand, sí, exacto. Luego K, la letra, que es Kafka, ¿no? Como el escritor que también comprende en muchos aspectos la disolución de Occidente. Luego vamos a tener en cuenta también la Folie Baudelaire, el Rosa Tiepolo, que parecen... El Rosa Tiepolo uno diría, pero este hombre, ¿a qué le prestó atención? ¿No? A un pintor Bueno, en cierto modo menor, entiéndanme por favor, es un pintorazo, pero un pintor de alegorías del siglo XVIII en palacios que, bueno, detrás de esas alegorías, ¿sí? Como decimos siempre, es necesario lo alegórico para cierta cosa posterior, no quedarse ahí, ¿no? Los cartones de Tiepolo, es decir, las pinturas aguadas que revelan un conocimiento de algo increíble y que Calazo lo lee por primera vez. Yo lo leí por él, todo ello. Y obviamente sus libros, La actualidad innombrable o Lo innombrable actual, ¿no? Y Los 40 escalones y La literatura y los dioses, que son programáticos, ¿no? sí, sí, Me parece que son los textos. son muy buenos para empezar con Totalmente. Calazo. Luego está, claro, está el loco impuro, la locura que viene de las ninfas, etcétera, etcétera, pero que son textos más breves y más específicos, pero lo que uno ve es una verdadera geografía del conocimiento de Occidente, incluso yendo a las raíces, ya les digo, de la India. Calazo, esto lo quiero aclarar, ustedes saben que Calazo leyó el, no solo los Vedas, sino todo el compendio legal que completa a los Vedas, ¿no? Que es un texto que está en inglés únicamente en castellano, y son 10 tomos, la obra completa de toda la legislación sagrada de la antigua India, que obviamente se pone por escrito muy tardíamente porque los hindúes vivían de una tradición oral. Pero no quiero irme por las ramas. Yo creo No, que se completa con el libro de todos los libros, se completa lo que vos decías, Diego, ¿no? Es decir, todo un edificio en torno, una catedral, podríamos decir, para ser más exactos, en torno de un saber que es, bueno, que es Occidente, y como bien dijo Diego, la ley y el orden, ¿no? Cosas que el orden es una cosa, la ley es otra, ¿no? Si están en consonancia, aplaudimos todos. Como no están en consonancia en el mundo actual, y bueno. es que también hay una cuestión allí que está muy bien planteado, sobre todo en el capítulo dedicado a Moisés. Sí, claro, la ley La mosaica. ley mosaica. La ley mosaica es aquella que, por supuesto, está escrita, bueno, las tablas de la ley, no sé Claro. cuánto, que están dictadas por Dios, por Yahvé, pero también de algo que se había en el pueblo hebreo era la tradición y la ley oral. Mm, Vuelvo a la Jochma como concepto de sabiduría ujú. naturalmente Perenne, perenne, claro. susurrada por Yahvé, Ujú. la cantidad de episodios que hay en los que Yahvé, aparte, Yahvé se manifiesta para decir lo que tiene que decir, Exactamente. el fiat, el hágase, ¿no? Es inevitable también pensar que de aquí va a salir toda la tradición cabalística, Sí, toda la tradición talmúdica, sí. ¿no? La Mishnah, es decir, todo lo que... El Talmud solamente, ahí sí, en algún momento lo voy a mostrar, yo tengo el Talmud, son varios tomos. Es la escritura de sabios posteriores, no es un texto sagrado. ¿M? Por favor, cuando se dice Talmud, son los comentarios al texto sagrado, sobre todo basándose en el principio del no, Ujú. ¿no? Lo que no se debe y lo que se debe. Por eso muchos lo llaman el libro de las negaciones, ¿no? En cierto sentido. Sí, pero no por criticar, no por oponerme a lo que está diciendo. Creo que con Calazo
que obviamente leyó el Talmud, hay algo que es muy importante y que si no se entiende bien lo que voy a decir es peligroso, pero es la no contaminación, entre comillas, con la con el, no quiero usar la palabra, pero con el entusiasmo exacerbado por tal tradición. El fanatismo. Fanatismo. El fanatismo. ¿Es Claro. importante? Sí, es importante, por supuesto. No estoy yendo ni en contra de los cabalistas, ni de los exégetas, No, claro. ni nada, pero la frescura de Calazo me parece que radica en el hecho de que logra, digamos, sacarse de encima, sacudirse un poquito esa cosa de no es un hebraísta, no es un cabalista, no es un padre de la iglesia, es un editor italiano que ha leído, que ha entendido, lo ha planteado en un texto que se puede leer al derecho y al revés y entender los pequeños filamentos que conforman la tradición judía. Desde la noción de, primero esto tiene una tradición oral, primero hay una palabra revelada que es sagrada, que es perenne, que es inmarcesible, que es absoluta, y luego está la revelación a un pueblo elegido. Claro. Luego está lo que este pueblo hace con esa revelación, y luego está esa figura, Christos, la figura del Mesías, que divide aguas, por supuesto. Divide aguas, claro. Pero que en el ¿Llegó o no fondo, en el fondo de la cuestión debería ser unificación. Claro. ¿No? Porque, tengamos en cuenta, porque no está al comienzo el Mesías en la Torá. No está al comienzo. Va a aparecer posteriormente, va a empezar a ser anunciado. Es decir, es como, si me permiten la blasfemia en cierto sentido, pero es como si el pueblo hebreo no le hubiese bastado con recibir la palabra que necesita la presencia, ¿no? Es decir, no bastó con la manifestación de la palabra de Dios, sino que está esperando, en el caso del pueblo judío, en el caso de los cristianos ya lo recibimos, la presencia física de Dios. El Mesías va a venir a poner un nuevo orden, ¿no es cierto? Bueno, por eso este libro de Calazo, el libro de todos los libros, culmina con el capítulo sobre el Mesías, es decir, la puerta abierta para decir, acá está el tema. Yo leería miles de partes, pero fíjense, un hombre conocedor al dedillo de la mitología, lo que dice. Muchas veces se ha hablado, no, la Biblia, la mitología, no, son cosas diferentes, dice. Y Calazo plantea una diferencia y me parece interesante. A diferencia de los primeros mitógrafos, los redactores de la Biblia no pretendían dar cuenta del orden del mundo. Miren qué interesante. Querían dar cuenta ante todo de un pueblo que tenía el nombre de un individuo, Jacob. Y su historia, como la de Jacob, era una concatenación de hechos afortunados y de reveses, de artimañas perpetradas y de vejaciones sufridas. Obsesiva y repetitiva como tienden a ser las vicisitudes de los individuos, pero siempre con unos rasgos peculiares y reconocibles. Toda la Biblia, aun con su multiplicidad de redactores, de épocas y de estilos, adquirió un carácter compacto y simultáneo como el perfil de un individuo. Cada versículo se disponía al lado del otro, todos necesarios, todos equiparados por su pertenencia al libro. Es decir, no, eso es lo que concatena, usando un término que él usa, o si ustedes quieren, relaciona el comienzo de este libro. Es decir, la Torá ya está escrita. En todo caso, el ser humano lo que hace es que poner por escrito lo que ya ha sido dicho. Develar, se me ocurre decir a mí, ¿no? Develar parte de esa verdad de a poco,
que se va sumando a un texto que conforma la palabra absoluta de Dios, dentro de la tradición judeocristiana, por supuesto. Y un hecho, hablando hace un tiempo con una persona que me merece muchísimo respeto, un gran intelectual en México, hablándole de Calazo, me dijo algo que me dejó pensando, que fue, me dice, sí, sí, lo reconozco y demás, dice, pero, dice, me cuesta mucho, no fue el término que usó, pero me cuesta mucho leerlo, dice, porque es, no dijo disperso, pero es como que abre y abre. Ese es el estilo de Calazo también, no de dispersión, sino de ciclo, ¿no? Va, parece que se fue. Cuando uno lee la Folie Baudelaire y se va a hablar del pintor, de Angre. Ingres, claro, de Ingres, uno dice, ¿y dónde está Baudelaire? Y de pronto aparece otra vez Baudelaire. Y volvemos, y hay un punto de unión. Es decir, en su mente está la relación ya hecha. Él nos lleva por ese camino. Parece que nos está llevando por un determinado círculo que no va a salir nunca, que no va a cerrar nunca, y cierra perfectamente. Aquí pasa lo mismo. Podría haber sido canónico, es decir, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. No. Vamos a meternos en la existencia de la Torah y caemos, como decía Diego, en Saúl y Samuel. Y como y Abraham y todo, y no, ya va a aparecer. De hecho, Adán, Eva, Caín, Abel están, pero más adelante, porque se los retoma dentro de la lógica en la que está ordenando. Claro, es una lógica distinta, cíclica. Los hechos están en un ciclo, sobre la base de algo que ya está revelado. Obviamente, ya está revelado. La Torah ya está. El hecho es cómo eso va y vuelve. Rompe esa linealidad, si se quiere, de la Biblia para establecer una unidad total. Dos cositas sobre eso. Primero, respecto del comentario de parece ir a ser un poco disperso, que es absolutamente válido para aquellos que, como quien les habla, entraron a Calazo por primera vez en un momento. Digo, bueno, y miren que yo entré por La literatura y los dioses, que es un libro de ensayos que tienen un comienzo, para los unos son 10 páginas, sí. pero después 49 escalones, Es ruina una de acá. conferencia, Bueno, entonces, un seminario. claro que la primera impresión es esa. Ahora, con respecto a ello, creo que Calazo tiene un centro de gravedad permanente sobre el que orbitan, ¿no? Un centro de gravedad permanente. Exactamente. Sobre el que gira una serie de elementos y de nociones que uno dice, bueno, como bien dijo Sebastián, voy a ir a Angre para ver el corrimiento de las muchachas bañándose, las bañetas desnudas. Increíble eso. Y sí, pero ¿por qué me estás hablando de esto si no Claro. tienen el Baudelaire? Quiero Baudelaire. Bueno, y ahí viene lo otro. Y uno dice, por eso está Angre. Claro. Que viene lo otro que iba a decir un segundo tema y se me acaba de ir de la mente, lamentablemente. Como dijo Sebastián, podría haber sido lineal, ordenado, estructurado, etcétera, etcétera, pero como se dijo en algún momento aquí, eso respondería también a ese encorsetamiento de la escritura ensayística que por momentos aburren un poco también. Sí, claro, si yo tengo un texto en el que en los 5 primeros párrafos me cuenta la introducción, bueno, vamos a hablar del del Antiguo Testamento, fue compuesto en tal año, este es el concepto de los libros, cada bien. El contenido del Génesis es este, que refiere a tal cosa. Y yo leo esto y sí, claro, lo tengo como material de consulta. Si tuviese que explicarle a alguien que no conoce el tema, no le voy a decir, toma, lee todos los libros, no. Claro. Hay instrumentos para informar. Exacto, y hay instrumentos para pensar. Entonces no busquen en Calazo contenido informativo meramente. No. Hay algo ahí muy que por momentos tienen una cercanía con el padre Castellani. No digo con todo Castellani, hemos hablado ya de Castellani, pero es verdad. En algunos sermones, sobre todo en el Evangelio de Jesucristo, en Cristo y los fariseos, en los textos las domingueras las domingueras prédicas,
uno dice, bueno, el Evangelio del día es, qué sé yo, el fuerte armado, pum. Y entonces empieza, y va, y cita a un poeta alemán, y cita aquí, y va allá, y después, claro, recolecta todo eso y cierra con un moño, y por ahí Castellani te va a cerrar con, no sé, como dijo el famoso, qué sé yo, criador de caballos, Avelino Fuentes, sujétenlo, tira con un dicho campero, ¿viste? Claro, popular. Popular, y cierra perfecto. Digo, obviamente con todas las reservas del caso, Castellani es un autor que tiene en algunos aspectos cercanías con el modo, pero Calazo va por otro carril. Claro, claro. Hay puntos en Hay común, puntos es en verdad. contacto, eso Sí, también era como... es verdad, es verdad. Por otra parte, por momentos toman una prosa de carácter descriptivo, por momentos toma una prosa de carácter muy poético y por momentos toma una prosa de carácter profético, que es propio del texto sagrado, ¿no? En este sentido. Sin embargo, juega con esto de una manera notable. Yo estoy abriendo al azar en este momento. Y uno dice, este es el aspecto de la historia que los comentaristas más han descuidado. No se admiten dudas sobre el hecho de que el animal aparecido prodigiosamente debiera ser sacrificado. ¿Ven? Es decir, de pronto, en medio de un relato, nos aparece el comentario que tiene valor porque se lo ha leído, se lo ha querido exprimir de una manera hasta convertir el texto, olvidando que es un texto sagrado, para convertirlo en qué? En algo que supuestamente solamente explica la historia de un pueblo. Y hay un sentido muchísimo mayor. También el desmontarlo significa volver a sacralizarlo, ¿no? Yo Bien. Claro, a ver, quiero ir con esto. Yo sé que muchos miembros de la iglesia y demás, e incluso de la tradición judía, por supuesto, nuestros hermanos mayores, me van a decir, ¿cómo se atreve a decir esto? Está la palabra de Dios revelada, es esa y demás. No, nadie lo duda, en mi caso, ¿no? No lo dudo, por supuesto. De hecho, la Biblia forma parte de mi biblioteca en varias ediciones, pero lo que quiero decir es que lo que hace Calazo es decir, si volvemos a leer la Biblia del mismo modo, es decir, tomo la Biblia, hablo del Génesis y demás, hay como un acostumbramiento. En cambio, Calazo está leyendo la Torá, volviendo a sacralizarla. No es un relato de la vida nada más, es un relato fundamental de la acción creativa de Dios sobre los seres humanos. El hecho salvífico está, por supuesto, la espera del Mesías, todos estos episodios. ¿En relación con qué? Como bien decía Diego al comienzo, es una de las columnas de la cultura occidental. Cultura que, como nos solemos decir, y ahí sí nos ponemos un poquito más reaccionarios, que solemos decir, está en retirada. Sí, no, más no ¿No? en éxodo, en retirada, que es En peor. retirada, que es peor. Es decir, parece culposa, ¿no? Por supuesto que toda cultura ha dado maravillas y monstruosidades, obviamente. Pero en este sentido la cultura occidental tiene una culpa personal autoinfligida e infligida desde afuera específicamente. El valor de la revelación es algo notable en la cultura occidental, sobre todo por esto. Y la suma de las grandes tradiciones, como digo siempre, ¿no? El catolicismo termina siendo la síntesis de la tradición judía, de la palabra del Evangelio, fundamental, del Nuevo Testamento, clave y demás, de la tradición griega, ¿no? Greco-latina, y de la influencia germánica. Es decir, ha habido todo eso. Luego vendrá también la influencia americana, que la encontramos incluso hasta en el espacio ritual, ¿no? En nuestra América el barroco es un barroco triunfante sobre la base de una influencia también de carácter americano. Es decir, ha tenido una tradición notable, pero no es el libro que se repite y se repite, sino que Calazo dice, lo volvemos a ver, desmontémoslo, a ver, vamos a estos ciclos que van y vienen, ¿no? Que giran en torno a un centro, como decía Diego, un centro de gravedad, ¿no? Notable.
Diego, hacia el final, cuando habla del Mesías, Ese capítulo es... dice... Una característica de los tiempos mesiánicos será la fluidez. Yo recordé a, ¿sabes qué? A Guénon. Esto fue lo que vio Joel. Llegará un día en que las montañas destilarán zumo de uva, y sobre las colinas correrá la leche. Por todos los torrentes de Judá fluirá agua, y una fuente surgirá de la casa de Yahvé, que regará el torrente de las acacias, Shittim, donde los hijos de Israel habían vivido horas terribles, aún con Moisés. Fluidez y felicidad parecían coincidir. Ninguna otra imagen de la vida perfecta tenía tanto poder. Aquello que siempre habían combatido y esquivado, las aguas, símbolo clave. Piensen ustedes es el único lugar en el mundo donde hay un mar ácido, ¿no? Ahora los rodeaba, los nutría. ¿Y el resto del mundo? Egipto en la devastación y Edom un desierto de devastación. Y la frase fundamental: el estado mesiánico es uno de los varios estados en los que las cosas pueden existir. Nadie sabe decir mucho más que el nombre, pero todos saben qué es. Cuando llegue el Mesías, es probable que pase inadvertido, porque cambiará solo algunas pequeñas cosas, y no se sabe cuáles. Cuando llegue el Mesías. Nosotros diríamos cuando vuelva el Mesías, ¿no? Claro. Y tal vez ya haya vuelto, como sostenían ciertos simbolistas, ¿no? Y lo hemos crucificado sin saber, que sería aún peor, ¿no? Todavía. Bueno, en su momento se lo crucificó, tal vez sin comprender del todo. No se puede. Lo que pasa es que después de lo que dice Calazo Pues, ¿qué es... puedo decir? ¿No? Lo que Claro. diga va a ser totalmente inocuo. Sí, por ahí la recomendación fuerte. Si están viendo este programa o si están escuchando por primera vez el nombre de Calazo, no empiecen por acá. No. Me estoy disparando en el pie con esto. No, pero tenés razón. No empiecen por acá porque van a salir un poco chamuscados, averiados y, ¿por qué no?, decepcionados. Porque Sí. Ortega y Porrini está hablando de Calazo, todo el mundo Calazo, y pero empiezo por acá, no. Pero si se meten, si ingresan al mundo de Calazo, bien dice Seba, la literatura de Dios, y en algún momento van a tener que decir, bueno, voy a completar el ciclo. A mí me falta, les digo, a mí me falta leer. Yo no leí el Rosatiépolo, no leí la Folie Baudelaire. Veo acá el sector Calazo que está por acá. Yo tengo alguna, y por supuesto es una lectura que demanda madurez también. Madurez en otras lecturas. Y no lo tomen a mal, pero si lo releo, seguramente voy a descubrir cosas que en la primera... una pavada lo que digo, ¿no? Sabemos todo que uno gana en la relectura, pero con este tipo de obras uno necesita continuamente una maduración. Totalmente. A mí me pasó con El Cazador Celeste, el que le dedica a Apolo. Es un libro. Yo lo leí en su momento en PDF, me pareció brillante, y luego un amigo, el querido Jonathan Rodas, me lo regaló, me lo envió desde Guatemala, El Cazador Celeste, y lo volví a leer. Y bueno, digo, cuánta... En los días del Gran Cuervo. Sí, no, es imponente. Recomendamos, sí, recomendamos, pero invitamos también a pensar en esta clave. Pensar a la Calazo, como decimos, es no es no pensar linealmente, sino cuestionarse la supuesta linealidad del devenir de Occidente, en este caso. Para escribir de esa manera. Primero tendría que leer toda esta biblioteca 2 veces para poder... Claro, Calazo había leído todo lo que había que leer y entonces se podía permitir decir, entonces esto tiene relación con... Ahora, ¿cómo hacemos? Me lo han preguntado muchas veces jóvenes, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y yo les digo, vayan a los clásicos, ellos después van a aparecer como atrás de un cartón, con una máscara, en las obras contemporáneas que valen la pena, ¿no? Obviamente, si se les viene la noche y les queda una sola parte de ella, bueno, evidentemente las cosas
no van a aparecer, pero bueno. ¡Ay, ¿no? Dios! Claro. Ahí Porrini tirando un revés a último momento. No somos el primer programa de libros ni de cultura, ¿No? porque hay una tradición enorme detrás de nosotros. Valga decir, en la Argentina ha habido grandes intelectuales que tuvieron programas no solo de televisión, de radio y demás. Yo ahora me surge No, pasa- Cristina Mucci con Los Siete Pasa Locos, que Osvaldo vos Quiroga no con El entendés, Refugio de Seba, la es Cultura. muy El mundo no nació revolucionario. conmigo. Es muy revolucionario salir por YouTube con una biblioteca de fondo y hablar 40 minutos con cortes de qué sé yo Claro. qué. Y por otra parte, lo que estamos diciendo es, cuando me dicen, hay un programa, muy bien, acá hemos hablado de programas de libros y Sí. los recomendamos. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, el de Gay, ¿cómo se llama? El de Rafael Pérez Gay. Sobre la lluvia. No, ese es el El de... mexicano. Sí, Rafael. Excelente. La La otra aventura. la otra aventura. La otra aventura. Estaba pensando en La Lágrimas otra en el aventura tiene años de emitirse por canales de aire, por YouTube. Es un programa maravilloso, tiene un libro bellísimo que en algún momento vamos a hablar de ello. Hay programas españoles de primer orden, hay programas en Perú que he visto excelentes. Hay personas que se dedican a determinados aspectos y demás. No podemos decir, somos el primer... No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso sería no solo un acto de soberbia, sino de ignorancia, fundamentalmente. Bueno, esto viene por otras cosas. En fin. Estamos ahí en la trifulca. Cornisa, como diría la condesa. Hablando de Condesa, pronto Estamos vuelve Reporte Minoritario. Tenemos energías renovadas con algunas modificaciones que no vamos a adelantar porque no nos corresponde, pero vamos a seguir este año en el espacio que nos ha gentilmente otorgado el querido Lucas Rodríguez y por supuesto toda la producción y la voy a contar, una renovación puedo contar, sí, claro. La sección voleibol que voy a llevar adelante. Porrini va a ir de cortos, de pantalón corto y va a a los movimientos rotativos del vole. Claro. Tiene movimiento, perfecto. Espera que anoto. Qué fácil. Porque no puedo. Es increíble, ¿no? Claro. Usted siga leyendo, caras, siga. Y nada, un saludo a todos los que nos siguen año a año. Estamos con muchas ganas este año 2025 de seguir atentos a la última página, de seguir en Borde y tal vez, ¿por qué no proponer hacia la segunda parte del año un cursito no presencial, virtual, donde podamos hacer un intercambio más fluido con quienes estén interesados? Exacto. Creo que nada más, profesor. Esto lo tengo en carpeta, ¿eh? Sí. Me gustaría un seminario sobre Calazo. Me tengo que llevar media biblioteca. Si usted está dispuesto a hacer la permuta necesaria. Gracias, Sebastián. Un placer volver a encontrarnos con ustedes. Y aquí estaremos el próximo lunes con una nueva emisión de La Última Página. Ya tenemos algunos programas grabados. Este año, el Primera parte viene bien. Fuerte y al medio. Exactamente. Fuerte y al medio. Van a ver qué autores. Sí. Eso es de lenguaje futbolístico. Bien. Anoto. Patear fuerte y al medio. Y al medio. Ya tengo dos frases. Muy buena semana. Gracias por estar ahí, Sebas. Nos vemos. Chau. Adiós. Gracias.